Las fumonicinas son otras micotoxinas que son producidas por Fusarium verticiloides y Fusarium proliferatum. Son micotoxinas solubles en agua y diluyentes polares, como metanol, acetonitrilo. Y principalmente esta micotoxina la vamos a encontrar en maíz y productos derivados. Aquí tenemos la estructura química de la fumonicina, que tiene una característica particular, que ya vamos a ver más adelante, o lo podemos ver ahora, que la estructura química de la fumonicina es similar a esfingosina y esfingonina, que son componentes de la membrana celular. Entonces, esta característica que tienen las fumonicinas participa en el mecanismo de toxicidad, y es que estas micotoxinas van a interferir en la biosíntesis de fingolípidos, inhibiendo la ceramida sintasa. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir la acumulación de fingosina y esfingonina, y es lo que produce alteraciones en la síntesis de ADN, la proteína quinasa y alteraciones del ciclo celular. Estas micotoxinas pueden afectar el sistema nervioso central, por ejemplo, en equinos produce leucoencefalomalacia, es una enfermedad que produce parálisis, afecta el sistema nervioso central. En porcinos produce edema pulmonar, es hepatoinefrotóxica en ratas, y en humanos está asociado con cáncer esofágico. ¿Sí? El alto consumo de materia prima o alimentos contaminados con fumonicina se los ha correlacionado con cáncer esofágico. Y a diferencia de las aflatoxinas, no son tan tóxicas. La IARC las ha clasificado dentro del grupo 2B como posible carcinógenos para humanos. Y los límites máximos permitidos por la Unión Europea son, a modo de ejemplo, por ejemplo, maíz y alimentos a base de maíz destinado a consumo humano, 1000 microgramos por kilo. Y lo importante sería ver que cuando son alimentos destinados al consumo de niños o lactantes, ¿sí?, cómo baja el límite de 1000 a 200, por ejemplo, ya que los niños son unos de los más afectados por el consumo de micotoxinas. La ocratoxina A es otra micotoxina que es producida por Aspergillus ocracius y este hongo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ocratoxina? Es interferir en la síntesis de ARN mensajero de transferencia, en la síntesis de proteínas y alterar el metabolismo de carbohidratos. Las especies más susceptibles son cerdos, pollos y gallinas ponedoras. ¿Dónde podemos encontrar aflatoxina? En una gran cantidad de alimentos, en cereales, en frutos secos, especies, en bebidas como vino, cerveza, infusiones como té, café, jugos de fruta, en alimentos para animales, en una gran cantidad de alimentos vamos a poder encontrar esta micotoxina. Profe. Sí. Se cortó el video en un momento. La presentación se cortó. Creo que pasaron dos páginas. A ver. Lo pasé muy rápido. A ver. ¿Acá? Claro, ahí se veía que señalaba con la flecha, pero no se escuchaba. Ah, bien. Se me cortó. Bien. Acá lo que decíamos es que, al igual que el resto de las micotoxinas, el principal vía de ingreso es a través de la ingesta de alimentos contaminados, ¿sí? Es absorbida en el tracto gastrointestinal
y pasa a los órganos blancos, que son riñones e hígado. ¿Y dónde se va a acumular esta micotoxina? En músculo y en tejido adiposo. Y el mecanismo de acción, esta micotoxina interfiere en la síntesis de proteínas y de ARN mensajero y de transferencia. Y altera el metabolismo de los carbohidratos. Y las especies más susceptibles a esta micotoxina son cerdos, pollos y gallinas ponedoras. Y en estos sustratos o en estos alimentos podemos encontrar otra torna. En bebidas como vinos, cerveza, jugo de fruta, en nueces y frutos secos, en alimentos para animales, en bebidas calientes, por ejemplo, té, café, chocolate, frutos secos, podemos encontrar a esta micotoxina. Los niveles máximos establecidos por la Unión Europea para ocratoxina son en cereales sin transformar 5 microgramos por kilo. En el caso de todos los subproductos de cereales, tenemos 3 microgramos por kilo, y en las pasas de uva, 10 microgramos por kilo. Patulina es una micotoxina producida por Penicillium expansum y también por Aspergillus clavatus. ¿En dónde podemos encontrar principalmente patulina? La vamos a encontrar en frutas frescas, por ejemplo, manzana, pera, higo, y también en derivados, ¿sí? De, por ejemplo, jugos de fruta, jugos de manzana, podemos encontrar, pueden estar contaminados con patulina. Las condiciones óptimas para la producción por Penicillium expansum, por ejemplo, en pera es a pH 6, 25 grados centígrados, y si el sustrato es manzana, la temperatura es menor, a 17 grados. Es las condiciones óptimas para la producción de la toxina. La característica que tiene esta micotoxina es que fue identificada en un primer momento como una sustancia antimicrobiana. Tiene efecto antimicrobiano contra bacterias gram positivas, gram negativas, y también es antifúngica. La mayoría de las especies que producen esta toxina crecen en temperatura de refrigeración. Por lo general, en los productos fermentados con levaduras inactivas, pero tiene las ventajas que es termoestable y estable en medio ácido. Se ha visto en la industria que diferentes tratamientos a los cuales se someten las materias primas o los alimentos hacen que disminuyan estos tratamientos la concentración de patulina. Por ejemplo, en el caso de fruta, se va a utilizar para elaboración de jugos, la limpieza, el lavado, el prensado, el fresado disminuye en un 55% la presencia de la micotoxina. La utilización de luz UV disminuye un 80%, la alta presión hidrostática en un 62%, y vemos que la temperatura no afecta demasiado la presencia de la micotoxina en los alimentos, solo en un 26% se redujo su presencia, porque, como decíamos, es una toxina termoestable. En el 2004, la Unión Europea estableció límites para la patulina, que fueron 50 microgramos por kilo en zumo de fruta y concentrados, en manzana, y vemos aquí que cuando son alimentos destinados al consumo infantil, cómo se reduce
cómo se disminuye el límite permitido. Y también la Organización Mundial de la Salud y la FAO estableció la ingesta diaria admisible para esta sustancia, que es de 0,4 miligramos por kilo de peso. Las características que tiene patulina es que tiene una gran afinidad por los grupos sulfidrilos y de esta manera inhibe la actividad enzimática y es la principal vía de toxicidad de esta micotoxina. La ingesta aguda produce principalmente síntomas gastrointestinales, ¿sí? Como náuseas, vómitos, úlceras. Y también tiene efectos nefrotóxicos, produce daño oxidativo, afecta la producción de hormonas, es genotóxica. Y según la IARC, está agrupada dentro del grupo 3. Este grupo 3 indica que todavía no hay evidencia estadística suficiente que pueda relacionar el consumo de esta micotoxina con el efecto carcinógeno en humanos, ¿sí? En relación a las micotoxinas producidas por el género Alternaria, este género puede producir una gran cantidad de metabolitos tóxicos. Algunos de estos metabolitos tóxicos los vamos a denominar fitotoxinas porque tienen efectos, ¿sí?, tóxicos sobre especies vegetales. Algunas de estas fitotoxinas pueden ser específicas para un hospedador o pueden ser no específicas, o sea que afectan un amplio rango de vegetales. Y cuando produce daños en animales y humanos, hablamos de micotoxinas. ¿Dónde podemos encontrar estos metabolitos tóxicos de Alternaria? En maíz, cebada, girasol, sorgo, trigo. La particularidad que tiene este género es de producir micotoxinas en un amplio rango de temperaturas y con una actividad de agua superior al 0,9. Esta tabla la puse para que veamos que el género Alternaria produce una gran cantidad de metabolitos tóxicos y a su vez un metabolito tóxico puede ser producido por diferentes especies de Alternaria. Por ejemplo, Alternariol es producido por Alternaria alternata, Alternaria citri, Dausi, ¿sí? Y a su vez, Alternaria alternata no solamente produce Alternariol, sino otros metabolitos tóxicos. Entre los metabolitos más importantes producidos por el género Alternaria, podemos destacar Alternariol. Esta micotoxina es soluble en metanol y cloroformo, es soluble en hexano y benceno y emite fluorescencia bajo luz UV. ¿Quiénes la producen? Alternaria alternata, Dausi, Solani, Tenuaísima, entre otras. Y Alternariol es débilmente mutagénica y hay evidencias que sugieren posibles propiedades carcinógenas cuando se observa el daño en la mucosa esofágica en ratón y posible actividad estrogénica. El Alternariol monometiléter tiene las mismas características físico-químicas que Alternariol. Es producida también por Alternaria alternata, Dausi y Alternaria cucumerina. Es débilmente mutagénica, citotóxica. Tendría un efecto sinérgico cuando está Alternariol monometiléter con Alternariol y se la ha asociado con cáncer esofágico en China. El ácido tenoazónico presenta características fisicoquímicas diferentes. Es poco soluble en cloroformo, es insoluble en hexano y agua,
no es fluorescente y es producida por alternaria alternata. Es tóxica en especies animales como perros y pollos, y algunas evidencias sugieren que tienen propiedades carcinogénicas. Y por último, cearalenona. Cearalenona es producida principalmente por Fusarium graminearum. La vamos a encontrar principalmente en maíz, trigo, sorgo y cebada. Es un análogo del 17-beta-estradiol endógeno, entonces tiene una actividad plenamente hormonal produciendo trastornos reproductivos. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene cearalenona en animales? Infertilidad, menor viabilidad de los animales recién nacidos, disminución de la motilidad del esperma. Y todos estos efectos que tienen sobre los animales van a repercutir en el productor, porque hay un menor número de nacimientos, abortos, menor viabilidad de los animales recién nacidos, ¿sí? Entonces, imagínense un productor porcino, que esta es una de las especies más afectadas o más sensibles a cearalenona, si le da de consumir a sus animales un alimento altamente contaminado con cearalenona, esto va a producir grandes pérdidas económicas, ¿sí? Por eso es tan importante siempre controlar la calidad del alimento que yo voy a utilizar en mi granja y también para el consumo humano. ¿Qué produce en los cerdos? Signos clínicos como, por ejemplo, prolapso rectal y vaginal, lechones pueden manifestar un enrojecimiento de la vulva e inflamación, y también se presentan ciclos estrales irregulares y camadas de menor tamaño. O sea que directamente va a estar afectando la reproducción animal. Y en el caso de los rumiantes, ¿qué pasa con los rumiantes? Produce abortos, una disminución de la supervivencia de los embriones, vulvovaginitis, infertilidad. Y en el caso de estos animales, cuando es ingerida cearalenona, en el rumen es biotransformada a alfa-cearalenol y a beta-cearalenol. Y la característica que tiene el alfa-cearalenol es que es 4 veces más estrogénica que la toxina original, ¿sí? Entonces, es muy importante destacar o prestar atención a la presencia de estas micotoxinas en los alimentos para evitar estas grandes pérdidas económicas que produce el consumo de las mismas. Aquí en esta tabla podemos observar los niveles máximos permitidos por la Unión Europea en cereales no elaborados, 100 microgramos, en maíz, 350, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, no tienen que saber los límites máximos permitidos por la Unión Europea, pero para que vean que estas micotoxinas están reguladas por la Unión